Vamos a analizar ahora el concepto de límites en el infinito, o también límites al infinito, como dicen otros autores. Lo que significa esto es pensar qué es lo que ocurre con los valores de y para una función y igual a f de x, cuando x toma valores infinitamente grandes o infinitamente pequeños. Entonces, estamos hablando de calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x, o el límite cuando x tiende a menos infinito de una función. Pueden ocurrir diferentes situaciones. Una de ellas es que al calcular el límite obtengamos un número real L. Entonces, en ese caso, lo que ocurre también, a partir de obtener ese valor real, es que existe una asíntota horizontal, y esa asíntota horizontal es la recta y igual a L. También puede llegar a pasar que cuando haga el cálculo de este límite, obtenga como resultado obtenga infinito como resultado. Esto entonces decimos, según algunos autores, que es un límite infinito en el infinito, porque tanto el resultado nos da infinito como x tiende justamente a un número infinitamente grande. En ese caso entonces no hay la asíntota que estamos mencionando. Es decir que cuando estamos hablando de asíntotas, tenemos, para la búsqueda nos dan la función y tenemos, cuando hacemos el límite para x que tiende a un número de la función y esto nos da infinito, en la recta x igual a a tenemos una asíntota vertical. Cuando hacemos este límite, tenemos en la recta y igual a L una asíntota horizontal. Con respecto a las asíntotas horizontales, observemos qué es lo que puede pasar con distintas clases de funciones. Las funciones que nosotros trabajamos pueden tener una asíntota horizontal en I igual a L y el comportamiento de la función puede ser, por ejemplo, como esto. Y a medida que x tiende a infinito, la función se va aproximando a la recta y igual a L, pero sin tener punto de contacto con ella. Lo que define a la asíntota es la proximidad, justamente que tienden a confundirse las gráficas de la recta y igual a L y la gráfica de la función. Puede pasar también que la gráfica tenga algún corte y después se vaya aproximando a la recta y igual a L. Esto hace que siga tratándose de una asíntota, entonces por la proximidad que hay cuando x tiende a infinito entre las dos gráficas. Lo que estoy diciendo entonces, tenemos que tener bien en cuenta que el hecho de que corte o no corte la recta a la curva no la define como asíntota o no. La cuestión es que las dos gráficas tiendan a confundirse cuando x tiende a infinito. Es decir que también puede llegar a ocurrir como una cosa de estas, que tenga infinitos puntos de corte. A medida que x tiende a infinito es cada vez menor la distancia entre una gráfica y otra. Veamos un ejemplo. Tenemos la función y igual a 2x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado menos 5. La cuestión es ahora, ¿cómo hacemos el cálculo pensando en un x infinitamente grande? Puedo decir x, cuando un número infinitamente grande, elevo al cuadrado, va a seguir siendo infinitamente grande, le resto 3, no le afecta. En el denominador le resto 5, no le afecta. Pero no puedo dividir esas dos cantidades infinitamente grandes, ya lo dijimos en más de una oportunidad, infinito no es un número. Entonces, cuando nos piden hacer el límite cuando x tiende a infinito,
tenemos esta función 2x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado menos 5. El recurso algebraico que se utiliza es dividir a cada término del numerador y a cada término del denominador por la variable elevada al más alto exponente con el que aparezca en la forma algebraica de la función. En nuestro caso particular acá, lo más alto con que aparece es un cuadrado. Entonces, lo que estamos diciendo es dividir cada término del numerador, cada término del denominador por x cuadrado. Voy a mostrar entonces este procedimiento. Tenemos límite cuando x tiende a infinito. Numerador, 2x cuadrado sobre x cuadrado menos 3 sobre x cuadrado. X cuadrado sobre x cuadrado menos 5 sobre x cuadrado. En este caso y en este simplifican los x cuadrados. De este término quedó un 2, de este término quedó un 1. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? Tengo 3 o tengo 5, que es una constante, divididos en ambos casos por un número infinitamente grande. Si elevo al cuadrado también es infinitamente grande. Es decir, 3 dividido por un número infinitamente grande, esto tiende a 0. Y otra constante, 5, dividida por un número infinitamente grande, también tiende a 0. Es decir que, en definitiva, en el límite nos quedan 2 sobre 1, es decir que este límite entonces es igual a 2. Mostramos otros ejemplos más. Límite cuando x tiende a infinito de 3x más 5 sobre 2x cubo. En ambos casos, entonces, numerador y denominador, me refiero, tengo que hacer la división por x elevado al cubo, que es el exponente más alto con el que aparece en la expresión que tiene la función. Entonces tengo límite cuando x tiende a infinito. 3x sobre x cubo más 5 sobre x cubo. Denominador 2x cubo sobre x cubo. Veamos lo que se puede simplificar. Una x con una del denominador y queda x cuadrado, nada en este caso, y en este caso simplifica x cubo y queda 2. Pensemos entonces, 3 dividido un número infinitamente grande, esto tiende a 0. 5 dividido un número infinitamente grande tiende a 0. Y entonces nos queda 0 en el numerador, en el límite, dividido 2, y esto es entonces 0. Lo otro que puede pasar, límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado más 9 sobre 2x. Ahora tengo que dividir numerador y denominador por x cuadrado. Hacemos eso. Límite cuando x tiende a infinito, divido 3x cuadrado sobre x cuadrado más 9 sobre x cuadrado, 2x sobre x cuadrado. Veamos lo que es simplificable. X cuadrado con x cuadrado, nada en este término, y en este término una x con una del denominador y una queda. Pensemos ahora, en el numerador quedó este 3, pero 9 dividido un número infinitamente grande, esto tiende a 0. 2 dividido un número infinitamente grande también tiende a 0.
Es decir, que tengo 3 sobre un número que tiende a 0. Si hacemos tablas pensando 3 dividido valores muy próximos al 0, ya sea por izquierda o por derecha, nos va a ocurrir que esos resultados son números que son cada vez más grandes a medida que x va siendo más próximo al 0. Si es que pienso en x, en realidad son números dividiendo. Ahora, esto va a significar que este límite nos da infinito. Este sería un caso entonces, límite infinito en el infinito. Suelen decir algunos autores para esta situación. Entonces, volviendo sobre los ejemplos, en este caso nosotros vamos a tener una asíntota horizontal en y igual a 2. Es una recta entonces paralela al eje X. En este caso habrá una asíntota horizontal en y igual a 0, es decir, el eje X es la asíntota en ese caso, y esta función no, porque ya vimos que queda infinito el resultado en el cálculo de ese límite. Existe un tercer tipo de asíntotas que son las asíntotas oblicuas. No todas las funciones tienen asíntotas oblicuas. Tiene que ocurrir que la función tiene una asíntota vertical, pero no horizontal. Es decir, que la asíntota horizontal con la oblicua no se encuentran juntas en la misma función. Va a pasar que tengo entonces una función y igual a f de x y la asíntota oblicua será una recta cuya ecuación, como no se trata de una recta paralela al eje X ni paralela al eje Y, cuya ecuación va a tener esta forma, y igual a mx más b. Recordemos que m pendiente y b ordenada al origen son números, entonces tengo que ver cómo calcular esos números. La situación va a ser para m la pendiente, vamos a hacer el cálculo del límite cuando x tiende a infinito del cociente entre la función y x. Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que es para la pendiente siempre es y sobre x. Eso es lo que yo tengo allí graficado. Y estoy pensando en el límite, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa pendiente y sobre x? Esto, siempre que me dé un número, es la pendiente de esa asíntota oblicua. En el caso, acá ya tengo calculado m, entonces me tuvo que haber dado un número. Ahora, en el caso de b, si nosotros despejamos de esta expresión, va a ser y, que es f de x, menos m por x. Es decir, b, lo que vamos a hacer es el cálculo del límite cuando x tiende a infinito de f de x, como dijimos en el despeje, menos m por x. Reitero, m ya lo calculamos aquí, debe ser un número que yo reemplazo y en ese caso entonces hago el cálculo. Y f de x es la forma algebraica de la función que nos dieron. Vamos a considerar la función y igual a f de x igual a x cuadrado más 2 sobre x menos 1. En este caso, nosotros vamos a tener el valor que anula al denominador, que es cuando x valga 1, una asíntota vertical. En el caso en que tengamos en el numerador un polinomio de grado más alto que el polinomio denominador, que es este caso, por supuesto. Entonces, en ese caso existe la asíntota vertical, como dijimos, y la oblicua, que es la que vamos a analizar cómo calculamos. Recién lo decíamos entonces, m pendiente será el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Reemplazo. Límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 2 sobre x menos 1. Y todo esto sobre x. Aplicamos acá las reglas algebraicas para resolver límite cuando x tiende a infinito de
x cuadrado más 2 sobre, aplicamos distributiva, x cuadrado menos x. Nos quedaron ahora polinomios del mismo grado con x tendiendo a infinito, con lo cual tenemos que aplicar el recurso que recién mostrábamos, que consiste en dividir numerador y denominador por x, en nuestro caso al cuadrado, exponente más alto con el que aparece. Esto será entonces límite cuando x tiende a infinito. X cuadrado sobre x cuadrado más 2 sobre x cuadrado sobre x cuadrado menos x sobre x cuadrado. Simplificamos, nos queda un 1 en ese término, un 1 en este término, y en este simplifica y queda una x en el denominador. Pensemos ahora 1 más 2 constante dividido un número infinitamente grande, esto tiende a 0. En el denominador tengo en este término 1 dividido un número infinitamente grande, esto tiende a 0, con lo cual este límite va a ser directamente 1, que es lo que nos quedó en este primer término, numerador y denominador. Tengo entonces calculada la pendiente, ahora puedo hacer el cálculo de la ordenada al origen b. La ordenada al origen será límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Tengo límite cuando x tiende a infinito y ahora va. F de x, toda esa expresión que tengo ahí, x cuadrado más 2 sobre x menos 1 menos, reemplazo ya el valor de m que recién encontré, es un 1, y quedaría menos x. Aplicamos recursos algebraicos, límite cuando x tiende a infinito. Tengo en ese caso entonces, pensando en un común denominador, x al cuadrado más 2 menos x al cuadrado más x sobre x menos 1 como un denominador. Tengo entonces, para simplificar, x cuadrado, porque suma y resta, me quedó 2 más x sobre x menos 1. Con x que tiende a infinito, tengo que dividir numerador y denominador, cada uno de sus términos, por x a la 1 sería. Tengo entonces límite cuando x tiende a infinito. 2 sobre x más x sobre denominador x sobre x menos 1 sobre x. Simplifica en este caso, queda un 1, simplifica en este caso, queda un 1. Estos dos términos tienden a 0 cuando x es un número infinitamente grande. Es decir que este límite entonces es igual a 1. En definitiva, si escribo la ecuación de la recta, ya tengo todos los datos para hacerlo. Dijimos que la ecuación de la recta, como no es paralela a x ni paralela a y, tiene la forma mx más b. Ya tengo los dos valores, la pendiente es 1, la ordenada al origen es 1, es decir que la recta igual a x más 1 es la asíntota oblicua. Sumada a la, lo escribo asíntota oblicua, sumada a la otra recta, x igual a 1, que es la asíntota vertical. Vemos en GeoGebra entonces todo esto representado. Analicemos ahora el concepto de continuidad de una función en un punto. Dada una función igual a f de x, diremos que esta función es continua en x igual a
si cumple tres condiciones. La primera de ellas es que existe f de a. ¿Qué significa esta condición? Que existe la imagen del punto a través de la función f, o lo que es lo mismo, a está en el dominio de la función. La otra condición, la segunda, es que exista el límite cuando x tiende a a de la función. En este caso, recordemos cuando hicimos el tratamiento del tema de los límites laterales, decíamos que el límite de una función en un punto existe siempre que existan los límites laterales y estos sean iguales a un número. Bueno, todas esas situaciones entonces tienen que darse para que se cumpla esta condición. Y la tercera condición, que en realidad engloba a las otras dos, es que estos dos valores sean iguales. Es decir que el límite cuando x tiende a a de f de x sea f de a. Estamos diciendo el límite de la función cuando x se aproxima al valor a es el valor de la imagen de la función para a. Cuando estas tres condiciones se cumplen, entonces decimos x es continua en ese punto particular. Si además de esto x cumple que es continua en todo un intervalo, entonces pensamos que tiene que cumplirse la continuidad para cada punto de ese intervalo. Y lo otro, ya ampliando más el concepto, que puede ocurrir es que la función sea continua para todo su dominio. Vamos a analizar estos gráficos y ver las distintas situaciones que pueden ocurrir cuando no se cumple este concepto de continuidad que recién mencionamos. Tenemos entonces, en este caso, puede pasar que la función igual a f de x no esté definida en el punto, por eso tenemos marcada una pequeña circunferencia allí. Acá claramente lo que está ocurriendo es que no existe f de a, porque a justamente no tiene imagen a través de la función. Pero sin embargo, aproximándonos a por izquierda y por derecha, los valores de y tienden a un mismo valor real. Y esto va a significar que existe el límite de la función cuando x tiende a a. En este caso decimos que hay una discontinuidad, justamente por no cumplirse una de las condiciones que antes mencionamos, y esa discontinuidad que existe es llamada evitable. En x igual a, decimos. Evitable o removible, según vamos a encontrar, es cuando existe el límite. Esa es la condición para que la discontinuidad sea evitable. O sea, existe el límite cuando x tiende a de f de x. Es la condición. Puede pasar también, para que se trate de una discontinuidad evitable, que por un lado puede ocurrir mientras exista el límite, que la función no esté definida, y también puede llegar a pasar que la función está definida pero en un punto diferente. Con lo cual, este sería el caso en el que existe f de a, pero los dos valores, el del límite y el de la imagen, no coinciden. Sería la tercera condición, la que no se cumple, pero como existe el límite, ya lo dijimos, la discontinuidad sigue siendo evitable en uno o en otro caso. Ahora, una situación diferente es la que se da cuando la función, por ejemplo, hace esto. Igual a f de x. En este caso, nosotros tenemos la función está definida, o sea, existe f de a, pero ¿cuál es el problema? Aproximándonos a a por la izquierda, el valor del límite es 1, aproximándonos por la derecha, el valor del límite es un valor diferente. Es decir que no existe el límite de la función cuando x tiende a a, por tratarse de límites laterales, pero distintos. Decimos en este caso que se trata de una discontinuidad no evitable o no removible en x igual a a.
caso particular que los dos límites laterales son números reales, decimos que se trata de una discontinuidad no evitable y hay un salto finito. Salto, estamos indicando esa diferencia, finito porque es medible. Yo puedo calcular cuánto hay de distancia entre un límite y otro, justamente haciendo la diferencia entre ambos. Ahora, puede también ocurrir que aquí exista una asíntota vertical, con lo cual, por ejemplo, esta parte de la función será de esta forma. En ese caso decimos, todo esto es lo mismo, solamente que ahí se tratará de un salto infinito. Propiedades de las funciones continuas. Dadas dos funciones, y igual a f de x e y igual a g de x, que son continuas en x igual a A, y si c es un número real, entonces se cumplen las siguientes propiedades. La primera de ellas tiene que ver con la operatoria entre estas funciones, es decir, f más g de x, f menos g de x, f por g de x y f sobre g de x también serán funciones continuas en x igual a A. En este caso se hace la salvedad de que g de A no sea igual a 0, porque ahí entonces no está definido, pero en todos los otros casos sí. La segunda propiedad entonces es que c por f de x o por g de x también es una función continua en x igual a A. Y también será una función continua, siempre que esté definida, la composición de f y g. Continuamos con las propiedades y características. También decía hace un momento que tenemos a las funciones que son continuas en un punto. Esto se amplía a todo un intervalo si es que cumple para cada uno de los puntos de ese intervalo. O puede llegar a ocurrir que la función sea continua en todo su dominio. Las funciones que son continuas en todo su dominio son las funciones polinómicas, las funciones raíz, las funciones racionales. Después tenemos a las funciones trigonométricas, las trigonométricas inversas, exponenciales y logarítmicas. Hacemos una salvedad, por ejemplo, en el caso de las funciones que son racionales. Estábamos diciendo también que en algún punto, si es que se anula el denominador, tenemos una asíntota vertical. Cuando nosotros indicamos el dominio de una función que tiene una asíntota vertical, tenemos que indicar que serán todos los reales menos ese punto particular, porque ya sabemos que ahí hay una asíntota y la función no está definida en ese punto. Ahora, la cuestión es, por otro lado, estamos diciendo que la continuidad en todo su dominio se da para este tipo de funciones racionales. Cuando estamos diciendo que el dominio es R menos 5, por ejemplo, ya estamos indicando que ese punto no está en el dominio. Cuando decimos que hay continuidad en todo su dominio, ya estamos indicando a todo el resto de los números reales. La cuarta propiedad que vamos a analizar es la llamada teorema del valor intermedio. Dada una función y igual a f de x que es continua en un intervalo cerrado a, b, que es donde nosotros analizamos, si cumple que f de A es distinto de f de B, es decir, las imágenes de los extremos del intervalo son distintas, entonces se va a cumplir que si va a existir un número C en el intervalo abierto AB, tal que su imagen N, imagen de C, estará comprendida entre f de A y f de B. Analicemos ahora sobre las gráficas para interpretar lo que esto significa. En primer lugar, las condiciones. Estamos diciendo que la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado AB, que es donde estamos analizando en este caso aquí. Y tenemos
tenemos también una condición más, que es que las imágenes de los dos extremos del intervalo sean diferentes, como estamos viendo que ocurre en este caso. Vamos a tomar entonces, ahí lo que está diciendo es que va a existir por lo menos un valor C, tal que la imagen de ese punto, por ejemplo esta, la imagen de ese punto va a estar entre f de A y f de B y será ese número el que llamamos n. Está diciendo existe por lo menos uno, entonces si estamos tomando, por ejemplo, bueno, todo este tramo, todos estos son valores que van a quedar entre f de A y f de B y también en este sector. Va a pasar, por ejemplo, aquí, que nosotros vamos a tener, si busco la imagen de este punto D, la imagen va a quedar fuera de ese intervalo entre f de A y f de B. Eso no invalida el teorema. Lo que me está diciendo el teorema es que existe por lo menos un número C que cumple la condición que estamos mencionando. Es decir, C está entre A y B y la imagen de C está entre f de A y f de B. Si alguna de las condiciones del teorema no se cumplen, entonces va a ocurrir que justamente la propiedad no se va a dar tampoco. Observemos este caso. Tenemos a la función que es continua en el intervalo cerrado AB, pero está cumpliendo que f de A es igual a f de B, lo cual hace que esa hipótesis que tenía el teorema no se esté cumpliendo. En ese caso, entonces, cualquiera de los valores que elija entre A y B van a tener sus imágenes que no son valores comprendidos entre f de A y f de B, ni tampoco son directamente f de A y f de B, como estamos viendo en la parte gráfica. Esto pasó porque una de las hipótesis no se cumplió.